Patología que lo van a ver tanto en los servicios de emergencia y en las salas de hospitalización. Muchos de ustedes, cuando hagan su internado, van a encontrar un buen número de pacientes. Inclusive hay hospitales como el Hospital Eduardo Remagliati que tienen un servicio de hemorragia digestiva, o sea, para hacer un tratamiento inicial, no solamente inicial, sino tratamiento completo, con diagnósticos y tratamientos. Y la hemorragia digestiva es un problema que debe incluir al internista, al gastroenterólogo, al cirujano, inclusive al anestesista, porque a veces hay que tomar decisiones que no es fácil, porque al inicio parece un cuadro leve, se complica, y porque no es lo mismo una hemorragia digestiva alta, sobre todo, que es lo que vamos a ver ahora, de un hombre joven, que un adulto mayor, o que un paciente que ya tiene una carga previa, puede ser diabético, puede ser una anemia crónica, procesos respiratorios crónicos, porque la respuesta va a ser diferente. Entonces lo que se les va a enseñar es las características frecuentes de un paciente que tiene hemorragia digestiva alta. Vamos a hacer un repaso, sí, como dice, a la voladita nomás de lo que ustedes ya conocen. Acá tienen ustedes el estómago, que está cerrado por el esófago, el esfínter esofágico inferior, acá por el píloro. Tienen la curvatura menor, la curvatura mayor, el fondo, el cuerpo, que tiene una superficie rugosa que permite asimilar o digerir aquellos, o iniciar la digestión de los alimentos que se ingieren por ese contacto con la pared gástrica. Que desde el punto de vista histológico está constituido por mucosa, que tiene glándulas gástricas que secretan células mucosas, tiene células mucosas que producen moco o que secretan moco, células parietales que secretan ácido clorhídrico y el factor intrínseco, y células principales el pepsinógeno. Tenemos después las musculares mucosas, la submucosa, donde está el plexo submucoso de Meissner, que no se continúa por la presencia del píloro, está interrumpida. La musculatura circular y longitudinal, donde se encuentra el plexo de Meissner, el plexo de Auerbach, que sí va a dar como consecuencia que la actividad peristáltica antrodenal sea completa. Y por último, la sedosa. Hay una regulación de la secreción gástrica. O sea que el ácido clorhídrico está sometido a una gran regulación gástrica. Tenemos la somatostatina, la histamina, la prostaglandina C2, la acetilcolina, la gastrina. Hay factores que lo estimulan y otros que lo inhiben. Los factores que lo estimulan actúan aumentando el calcio citoplasmático, el cual estimula a la proteína sinasa, que a su vez actúa sobre la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, que va a secretar a la luz gástrica los iones de hidrógeno. Y el otro es mediante el AMP cíclico. Este AMP sigue el mismo mecanismo y va a producir mayor secreción gástrica. Pero también hay factores que lo van a inhibir, y de ellas una de las más importantes es el receptor tipo 3 sensible a la prostaglandina E2. Este va a bloquear al AMP cíclico y como tal no habrá mayor cantidad de secreción sino lo normal. Tenemos después el receptor de la somatostatina, que directamente bloquea la proteína sinasa y también
inhibe mayor secreción en la luz intestinal o el intestino gástrico. Y por último tenemos el receptor para el factor de crecimiento epidémico, que también bloquea al hambre cíclica. De manera que hay un balance en la cual lo que se va a evitar es que haya mayor estimulación y mantener un pH más o menos equilibrado. La siguiente. Recuerden ustedes las funciones del estómago: motora, almacena, se mezcla con el jugo gástrico, y vaciamiento depende de la gran distensión y con la liberación de gastrina. La secreción gástrica que hemos visto son las principales: el pepsinógeno, parietales, el ácido clorhídrico, factor intrínseco, células mucosas de moco y bicarbonato, y células epiteliales, sustancias mucosas electrolitas. Así es. El duodeno tiene también una función motora: mezcla el quimo con secreciones pancreática, biliar intestinal, impulsar el contenido luminal para absorción y vaciamiento. Y su función secretora: moco y bicarbonato, que es protectora de la mucosa duodenal, secreta jugo intestinal para solvizar las sustancias que van a absorberse, y las enzimas que devuelven los macronutrientes, carbohidratos, grasas y todo. Muy bien. Ahora veamos qué factores son los que agreden a la mucosa gástrica. Hay factores endógenos: a la cabeza el ácido clorhídrico y la pepsina, como también ácidos biliares y la lisolecitina. Factores externos como las drogas, el alcohol, esta bacteria que es fundamental en las patologías gástricas, llámese gastritis crónica, úlcera péptica, inclusive hasta considerado como un factor en la neoplasia gástrica. Los fármacos como el ácido acetilsalicílico, los antiinflamatorios no esteroideos, los corticosteroides y los quimioterápicos. De manera que, al haber estos factores agresivos, el organismo, en este caso el estómago, va a tener factores que lo van a bloquear. La siguiente. O sea, el llamado mecanismos defensivos de la mucosa gástrica. Capa estable de moco y bicarbonato, que crea un microclima que va a ser neutro en la luz gástrica. Células epiteliales superficiales que secretan moco y bicarbonato, pero también son hidrófobas porque tienen lípidos que rechazan agentes agresores como es el ácido clorhídrico y la pepsina, y forma una barrera que impide la retrodifusión de los iones de hidrógeno, que son los agresivos. El moco también tiene una acción lubricante, va a inhibir al pepsinógeno, que es el precursor de la pepsina, que también es agresivo. Después tenemos otro mecanismo defensivo que se llama la renovación celular, o sea, se reemplazan las células que son dañadas o ya antiguas o viejas dentro de 3 a 5 días para mantener una actividad normal. Luego tenemos el llamado flujo sanguíneo mucoso, formado por una red de capilares que aportan oxígeno y nutrientes y que evitan o rechazan al agente agresor. Pero no solamente eso, sino que cuando hay exceso de secreción de ácido clorhídrico, lo que va a suceder es que hay mayor secreción de bicarbonato, y esto crea a través de las mucosas en la parte superior lo que llama la marea alcalina. Las prostaglandinas, indudablemente que este es uno de los defensores de la mucosa más importantes porque involucra a los otros que acabamos de señalar: la prostaglandina E2, la prostaglandina I2, la prostaglandina F. ¿Qué hacen? Van a mejorar el tapón mucoso, van a estimular la secreción de bicarbonato, es otro aspecto que mejora el flujo sanguíneo mucoso,
favorece la proliferación celular y tiene una acción angiogénica, o sea, que prolonga el ciclo vital de las células mucosas. Todo esto es lo importantísimo de las prostaglandinas, que es digamos, el primer defensor de la mucosa y que se aúna a todos los otros que acabamos de decir. Posteriormente tenemos el sistema nervioso entérico. Acá se va a producir un reflejo que va a defender del agente agresor. Entonces, el sistema nervioso entérico también favorece el flujo sanguíneo mucoso. Y por último tenemos el factor de crecimiento epidermoide, que este factor tiene acción mejorando el trofismo, y el factor de crecimiento fibroelástico, que va a ayudar a la cicatrización de los tejidos. De manera que si estos mecanismos defensivos son superados por los mecanismos agresivos, van a erosionar, van a ulcerar la mucosa y se va a producir la hemorragia digestiva. ¿Qué es lo que sucede cuando el agente agresivo actúa sobre la mucosa? Se produce una irrupción de esta capa de moco y bicarbonato que hemos visto. Y entonces el agente agresor penetra hacia la mucosa, el ácido clorhídrico, la pepsina, y entonces va a permitir la liberación de sustancias proinflamatorias. Pero no solamente eso, sino produce la incuria de la microcirculación, ya sea aumentando su permeabilidad o produciendo necrosis parcial con liberación de glóbulos rojos, acúmulo de plaquetas y fibrina con formación de trombos y por último una lesión de la mucosa, que trae como consecuencia que se produzca una estasis microvascular, o sea, una isquemia. O sea, tenemos dos factores, la injuria y la isquemia. Y la liberación por estos macrófagos o células endoteliales de los proinflamatorios. ¿Cuáles son esos? La histamina, la elastina, el factor antiagregante plaquetario, los leucotrienos, etc. Entonces, con esto se acentúa más la isquemia y entonces se va a producir la necrosis con la hemorragia correspondida. De manera que esto ténganlo muy presente, porque nosotros estamos ya acostumbrados en estos últimos tiempos a usar mucho, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos. Incluso ha salido un producto que se dice que se emplea para el resfriado común y dentro de eso está el ibuprofeno. Ya saben que estamos hablando de qué. A usted le han enseñado en farmacología cuáles son los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuáles son esos? Ibuprofeno, naproxeno, paracetamol. No, paracetamol no es, ese es analgésico. El mismo ácido acetil salicílico, que si bien tiene función antiagregante plaquetaria, también lesiona la mucosa gástrica. Muy bien. Seguimos. De manera que cuando hablamos de hemorragia digestiva, dijimos que es una emergencia médico-quirúrgica. ¿Y por qué razón? Porque cualquier sangrador que llega a la emergencia, lo primero que tienen que hacer ustedes es estabilizarlo. No viene caminando. Puede venir hasta chocado de acuerdo a la pérdida sanguínea que tiene. Entonces, actuar inmediatamente. Y esto ocurre, la hemorragia digestiva, cuando se establece una comunicación entre los vasos de la pared del tracto intestinal y el lumen del tubo digestivo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Antes de eso, esos son los términos en los pacientes que tienen hemorragia digestiva, alta o baja. Hematemesis es el vómito de sangre precedido de náusea. El color va a variar de la localización. Si es un sangrado del esófago, en la cual no hay acción del ácido clorhídrico, será rojo vivo, rutilante. Pero si procede del estómago, y por supuesto depende del volumen y la velocidad, sufre la acción del ácido clorhídrico,
y se va a formar hematina. Entonces, ¿de qué color va a ser? Oscuro, negro. Le llaman como borra de café. Puede haber coágulo. Melena, que es sangre digerida en las heces. Ahí también tenga mucho cuidado. Aunque el paciente muy pocas veces se da cuenta, cuando es dentro de las primeras 6 u 8 horas el color no es negro, sino de un color petróleo, pastoso, maloliente. Cuando sufre la acción de las bacterias, igual ya se... Y para que ustedes objetiven el color negro, o el paciente debe haber perdido mínimo 100 centímetros cúbicos. Hematoquesia, sangre fresca por vía rectal, generalmente por debajo del ángulo de Treves, porque la hemorragia digestiva alta es por encima del ángulo de Treves. Pero puede haber casos en que la hemorragia digestiva alta es de tal cantidad y velocidad que puede también dar una falsa hematoquesia. La rectorragia, que es sangre fresca por vía y de origen rectal. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un sangrado masivo? Va a haber fenómenos para evitar que llegue al shock hipovolémico. ¿Cuáles son esos? Primero, sabemos que el sangrado lleva a gasto cardíaco disminuido y a la resistencia periférica aumentada de carácter compensatorio. El segundo paso es que como consecuencia de esto hay hipoperfusión tisular en los órganos nobles, riñón, cerebro y corazón. En el riñón produce insuficiencia prerrenal, en el cerebro insuficiencia cerebral, en la cardíaca puede llevar insuficiencia coronaria por la hipoxia correspondiente de los tejidos. Indudablemente que si este paciente tuviese ya una lesión renal, ya no va solamente a ser insuficiencia prerrenal, sino insuficiencia renal aguda. El tercer paso es que esta insuficiencia coronaria y la hipoperfusión tisular produce la hipoxia tisular y el shock en casos severos y la acidosis metabólica. Entonces el organismo pone en juego mecanismos compensatorios. Hace activar el eje renina-angiotensina-aldosterona, inclusive las catecolaminas, como son la adrenalina y la noradrenalina. Produce mayor secreción de hormonas diuréticas, cuyo objetivo ¿cuál es? Antidiurético, ¿no? Para restablecer los volúmenes perdidos. En el caso que sobrepase estos mecanismos que llamamos nosotros de compensación, entonces ya va a llegar al shock hipovolémico. La siguiente. Luego vamos a observar que el restablecimiento del volumen produce una progresiva dilución de las proteínas y una reducción del hematocrito y la hemoglobina. ¿Qué significa eso? Si usted toma a un paciente que ha llegado en las primeras 6 o 12 horas del sangrado y le piden una hemoglobina, va a encontrar que está, por decirle, con 10. Y se dice que debe ponerse una transfusión de sangre cuando es menor de 8. Pero en un primer momento, como usted tendrá que ver que hay una hemoconcentración, o sea, no es en realidad su cifra normal o real. Y a las 24 horas, como hay hemodilución, recién vamos a encontrar la verdadera cifra. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Y la hipoxia tisular produce a nivel del sistema hematopoyético liberación de plaquetas y leucocitos. La siguiente. De manera que cuando ya usted tiene un paciente que tiene hemorragia digestiva alta, tenemos que preguntar por estos dos datos que son muy importantes: la hematemesis y o la melena. La forma de inicio y duración. Hay pacientes que dicen que se acostaron normal, se levantaron, fueron al baño y hacen una deposición negra en pequeña cantidad y después se va incrementando. O
o sea, puede ser de inicio súbito, pero hay algunos que lo hacen en pequeñas cantidades durante varios días, o sea, es en forma más prolongada. La duración es importante. Si hemos dicho que por cada deposición negra se pierde más o menos 100 centímetros cúbicos, si hace pues 2 o 3 al día durante 3-4 días se está perdiendo más de 500 centímetros cúbicos. Entonces se pregunta si la sangre es viva, si es material oscuro, la frecuencia y la cantidad, porque eso nos va a valorar la pérdida y lo que tenemos que hacer nosotros para evitar de que esto llegue al shock hipovolémico. Y cuando hay este sangrado hay que preguntar si se acompañó de pérdida de conocimiento, sudoración fría, dolor en el pecho o ausencia de orina. Porque si presenta estos signos, significa que el paciente está entrando en un shock hipovolémico. Hay causas que llevamos de pseudohematemesis. La epístasis masiva, sobre todo la epístasis posterior, puede dar un sangrado por la cavidad oral. Las gingivomorragias, la hemoptisis, que hemos dicho, que a ustedes seguramente le han enseñado, que es precedida de tos y que tiene burbujas de aire, mientras que la hematemesis es precedido de náuseas. Ingesta de bebidas, la cola, el café, el vino tinto, el tomate. O sea, si el paciente estuvo ingerido y tuvo un vómito, uno se puede asustar con bote ese color, pero ya sabemos que aunado a eso hay otros síntomas o signos. El paciente tiene mareos, está sudoroso, cosa que no sucede cuando es por pseudohematemesis. En la melena es lo mismo, preguntar el color, si es continuo o variable, la frecuencia y la cantidad. Igualito nos va a dar una idea de la pérdida sanguínea. La siguiente, también tenemos causas de pseudomelena. El que come mucho espinaca, la sangre cocinada, es muy agradable. Las sales de bismuto y hierro que dan ese color. Entonces, hay que tener, inclusive hay un medicamento que se emplea como antidiarreico y como protector de la mucosa, que es a base de bismuto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se ve rosadito, que lo toman y de repente hacen una deposición de este medio oscuro. Luego preguntar por antecedentes, si ha tenido enfermedades gastrointestinales previas, o sea, si ha tenido anteriormente ya una úlcera péptica. El alcohol, porque sabemos que el alcohol puede llevar, sobre todo en forma, los que no están acostumbrados mucho a tomar y toman en gran cantidad, pueden lesionar la mucosa gástrica, lesión aguda de la mucosa gástrica. O aquellos pacientes que por su enfermedad reumática o autoinmune están tomando antiinflamatorios no esteroideos, corticosteroides, que son fármacos que van a lesionar la mucosa gástrica. Y se han tenido intervenciones quirúrgicas anteriores. Como hay pacientes que se operaron, pasa 8 o 10 días, hace un cuadro de melena. La siguiente. De manera que cuando ustedes tienen un paciente que llega tanto al servicio de emergencia o a la sala, lo primero que tienen que hacer es valorar el estado hemodinámico del paciente. Presión arterial, frecuencia del pulso, función renal y estado de conciencia. Una presión arterial de 100 milímetros de mercurio y una frecuencia del pulso mayor de 100 por minuto está indicando que tiene una pérdida más o menos del 15 al 20%. Y si a ese paciente le hacemos el test de la inclinación y la presión arterial se incrementa en 10 milímetros y el pulso en 120, quiere decir que es una pérdida masiva. La función renal, como hemos visto, porque el paciente puede llegar a hacer una insuficiencia prerrenal o renal. Y el estado de conciencia, si hay una gran pérdida, el paciente va a estar en un estado de, no solamente va a ser mareo, puede llegar hasta el coma, mucho por la hipoxia cerebral. Doctor, ¿qué es esto de inclinación? O sea, estando
en posición de cúbito, lo levanta usted un poquito, a unos 45 grados más o menos. O sea, algo postural, por decirlo así. Y eso puede hacer variar la presión arterial. Este es un esquema para que vean la importancia de saber o de conocer estos datos que acabo de señalar. Cuando es igual o menor de 500 mililitros, casi es asintomático, porque el organismo pone en juego mecanismos compensadores. Pero si pierde entre 500 y 1200, o sea, entre 15 al 25%, vamos a encontrar que en estos casos la presión arterial está igual o menor a 100 milímetros de mercurio. Vamos a encontrar que el pulso es igual o mayor a 100 pulsaciones por minuto, y ya el paciente va a observar que su piel se vuelve fría. Si la pérdida es entre 25 y 35%, la presión está entre 90 y 100 milímetros de mercurio, el pulso puede llegar hasta 120 y el paciente está pálido, sudoroso e inquieto. Y si esto es mayor o igual a 50%, como ven, su presión es menor o igual a 60 milímetros de mercurio, la pulsación es mayor y ya no solamente puede llegar hasta el codo. De manera que tengan muy presente estos aspectos cuando ustedes valoran a un paciente sangrador. Una vez que hayan estabilizado al paciente, ya le pueden hacer un interrogatorio, pero preciso, para poder buscar la causa que lo ha llevado a esta hemorragia intestinal. Por ejemplo, si el paciente tiene antecedentes de discrasia sanguínea o de alcohol, puede ser la causa que ha llevado, porque el alcohol lleva, primero, lesión aguda de la mucosa gástrica y va a producir en el hígado alteraciones que llevan hipertensión portal, y eso como consecuencia va a haber varices esofágicas o varices gástricas que al sangrar indudablemente van a producir una hemorragia masiva. El paciente vomitador, después de una ingesta de alcohol en gran cantidad o después de varias oportunidades, y sobre todo eso se puede ver en las mujeres en embarazo en el primer trimestre, que hay lo que se llama la hiperemesis gravídica, o sea, dice no tolero nada, vomitas y se va a producir una lesión o un desgarro de la unión gastroesofágica y como consecuencia de eso va a haber sangrado. Es el llamado síndrome de Manos gástricas. Preguntar si antes del sangrado el paciente tenía dolor, y si tenía un dolor, preguntar si este dolor en qué momento se presentaba. Dice, doctor, yo me levanto, tengo dolor, tomo desayuno, me alivia, eso de las 11 o 12 tengo una languidez, como me calma, y me sé que es un dolor típico del paciente que sufre de úlcera péptica, o sea, dolor que tiene horario. El paciente dice, doctor, tengo 8 o 10 días, pasa una semana o dos, vuelvo a presentar, o sea, tiene horario y tiene periodicidad, o sea, se presenta periódicamente. Entonces debo de pensar que el paciente es portador de una úlcera péptica, llámese duodenal o gástrica. En el joven es más frecuente la úlcera duodenal. En los pacientes por encima de 50 años es más frecuente la úlcera gástrica. Indudablemente que todo es relativo. No hay pacientes hasta adultos mayores que tienen una úlcera duodenal, pero eso no es lo frecuente. Acuérdense que usted tiene que pensar primero en lo más frecuente y después lo infrecuente. Si el paciente sangró horas o días después de haber sufrido un traumatismo encefalocraniano, quemaduras o intervenciones quirúrgicas, es la llamada úlcera de estrés. Lo que dijimos en antes, enfermedades concomitantes, llámese enfermedad reumática, inflamatoria autoinmune, quiere decir que estos fármacos están propiciando esta erosión o una lesión de la mucosa gástrica. Si el sangrado se acompaña de anorexia y baja de peso, yo voy a pensar que es una neoplasia. Nuevamente que la
la neoplasia no produce un sangrado masivo. Pero si además me dice que ha perdido peso y no tiene apetito, tengo que sospechar. Y si es un adulto mayor, con mucho más razón. Aunque últimamente ya no es solamente el adulto mayor, estamos viendo neoplasias gástricas de gente relativamente joven. Pero estos datos son importantes para pensar. Nosotros acabamos de ver un paciente con el grupo que viene porque el paciente tiene un problema prostático, incluso viene con una sonda vesical. Pero al segundo día de internado, porque le íbamos a operar de la próstata, hace un cuadro de hematemesis y melena, que yo lo había presentado 2 meses antes, pero dieron más importancia. Pero el paciente también había notado que había bajado unos kilos de peso. Entonces se pensó en la posibilidad que, independientemente de este problema prostático, el paciente podía tener alguna lesión en el estómago. Si baja de peso, es un hombre de 70 años, entonces yo tengo que pensar que pues, a este paciente se le hizo una endoscopía y este paciente se le encontró que tiene la zona del píloro que está infiltrado y ulcerado. ¿Se dan cuenta? Incluso cuando se le ha ido a ver, el día ya no está, lo han derivado al servicio de cirugía. Entonces él está preocupado porque yo he venido para que me operen de la próstata, me están enviando a una sala que tiene que ver con el estómago. Entonces, por eso hay que tener muy presente, paciente adulto mayor que baja de peso y que inclusive, y lo ven pálido, y que se queja que tiene un poquito de dispepsia, que le llaman así, llenura precoz, uno debe tratar de buscar la causa de eso inmediatamente. Y algo más todavía, no todos los pacientes, sobre todo en neoplasia, el sangrado es de las otras causas que hemos señalado. Es que le llamamos microscópicos, es sangre oculta que solamente a través de un análisis puedo determinar que este es sangrador. Hay una prueba que se llama la prueba de Tébeno, en la cual ustedes tienen 3 días al paciente sin carnes rojas ni verduras, color amarillo, que tiene clorofila. Y si sale positivo, que sí que es sangre oculta. Inmediatamente hay que buscar la causa. Uno puede ser sangrado del tubo digestivo alto, como también del tubo digestivo bajo, sobre todo del colon. Estos son los objetivos cuando uno hace la anamnesis de un paciente con hemorragia digestiva alta.